Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría. Seguimos con esta novela, 26º día del misterio de Bericena Vilca. A los que amamos la lectura y a los que nos gusta compartir por la libertad y la soberanía. Dr. Ciegnagel habrá de convenir conmigo en que los inmortales casi habían ejecutado con éxito la sentencia de exterminio contra la casa de Tarsis. Por lo menos así lo creían Vera y Birsa, quienes se jactaban de ello frente a los golem y rabinos. Aún así se hallaban en la cueva de Odiel. El lago rebosante de Betún todavía burbujeaba despidiendo nauseabundos olores. En primer lugar se destacaba la fiera figura de Vera, el inmortal a quien los golems denominaban Bafoel y los templarios Baphomet, e idealizaban como expresión del perfecto andrógino, sin soltar el dorché, dijo en excelente latín: al fin se ha extinguido el linaje maldito de Tarsis, ello alegrará al supremo sacerdote. Habéis contemplado un gran prodigio, habéis visto en acción el poder de Yahweh Sebaot, afirmó Birsa en el mismo idioma. ¿Es esa por ventura la muerte del cuerpo?, se atrevió a interrogar el abad de Claraval. El asfalto, el betún, la muerte y la peste son la misma cosa. Somos, nos respondió Vera con seguridad. ¿Reconocéis esta sustancia?, interrogó a su vez Birsa, dirigiéndose al rabino nazí. Sí, afirmó este, es betún de Judea, el mismo que contamina el lago Asfaltitis, al que nosotros denominamos Mar Muerto. Los golem y los rabinos sabían que Vera y Birsa habían sido los últimos reyes de Sodoma y Gomorra. Y sabían también cómo habían alcanzado tan alta jerarquía en la fraternidad blanca. Durante su reinado, en un momento de maravillosa iluminación, ellos descubrieron el secreto del supremo holocausto de fuego. Después cayó el fuego del cielo que calcinó a aquellos pueblos y Vera y Birsa partieron hacia Chan Shambhala, una de las mansiones de Jehová, Satanás y sus ministros, los serafín Nefilim. Así pues, mucho antes que Israel existiese, cuando su simiente aún estaba en Abraham y nadie sacrificaba al Dios uno, ellos fueron capaces de ofrecer a sus respectivos pueblos en holocausto para la gloria de Jehová Satanás. El betún de Judea, evidente residuo de aniquilación de sus pueblos, adivinó por ellos a la región del Mar Muerto, pero el sacrificio les valió el ser recibidos por Melquisedec, el supremo sacerdote de la fraternidad blanca, quien los consagró en el más alto grado de su orden. ¿Qué sacerdote del pacto cultural no querría imitar a Vera y Birsa? Oh, pensaban los cuatro presentes, ¿qué no daría un sacerdote por disponer algún día de un pueblo entero para sacrificar, como habían hecho sin dudar Vera y Birsa? ¿Ese sería un holocausto digno de Jehová Satanás? ¿Cuál es la maldición de Jehová Satanás para quien no cumple la ley?, preguntó ahora Vera al rabino Benjamín. Soltaré contra vosotros bestias salvajes, os castigaré 7 veces por vuestros pecados, traeré sobre vosotros la espada, os refugiaréis en vuestras ciudades, pero yo enviaré la peste en medio de vosotros, y os retiraré el sustento del pan, sintetizó Benjamín, repitiendo a Isaías. Así está escrito, confirmó con ferocidad Birsa. Ese sería el castigo para nuestra debilidad, pero también puede ser nuestra fuerza. Debéis reflexionar sobre ello como hicimos Vera y yo hace milenios, cuando aún la ley no estaba escrita en la forma que la habéis expresado. Entonces fuimos capaces de comprender el secreto del supremo holocausto y de llevarlo a cabo en Sodoma y Gomorra. Por eso, y por la voluntad de Jehová Dios, ahora nosotros somos la peste. Debéis reflexionar sobre la maldición con serenidad, os aconsejamos,
porque solamente quienes tengan la calma para contemplar el principio y el fin del tiempo podrán comprender el secreto del supremo holocausto de fuego, el final de la humanidad. Mas el premio de ese conocimiento significa la inmortalidad del alma, el alto sacerdocio y los poderes que no habéis visto aplicar. Reflexionad sobre ello, sacerdotes. Nosotros 6 somos la manifestación de Jehová y no debemos faltar a la ley. Pero podemos incluir a los gentiles, a los que hagan para que la maldición las alcance, para que la peste se instale entre ellos. Entonces será posible el supremo holocausto de fuego. ¿En qué consiste?, rugió el abad de Claraval sin poderse contener. Allí está la respuesta, dijo Vera, señalando con el dorché el lago del Betún. Pero esto solo lo comprenderá quien entienda que la nuestra es una guerra entre la piedra y la legia. La piedra, puesta al principio del tiempo, es el enemigo, y la humanidad, puesta al final del tiempo, es la legia. El supremo holocausto, la purificación por el fuego caliente que exige el sacerdocio de Melquisedec. No obstante la insistencia de los inmortales, ninguno de los 4 comprendió que acababa de revelarse el secreto del supremo holocausto. Lo de la guerra entre la piedra y la legia se les antojaba harto misterioso. Solo Nazí atinó a preguntar: ¿os referéis a la muerte del juicio final? ¿La muerte ardiente de los condenados? No. Está escrito que la carne no morirá realmente, aunque el cuerpo se desintegre en la tumba, pues todos los hombres resucitarán para ser juzgados de acuerdo a sus pecados. Ello será posible porque el hombre existe en muchos mundos a la vez, mundos que han sido, mundos que no han sido. En algunos de tales mundos aún está vivo y en otros puede que haya perecido, pero de esos mundos será extraído el cuerpo que vivirá nuevamente, quizá por 1000 años, quizá por mucho más. Unos serán condenados, sí, y morirán definitivamente, pero otros vivirán de nuevo sobre la tierra. ¿No es entonces a esa muerte a la que nos referimos? En verdad hablamos de algo muy posterior y concluyente, de la extinción de la conciencia humana. El final de la humanidad llegará cuando el fuego caliente abrace todos los mundos donde existe el hombre y el alma del hombre, y solo quede la legia por testigo. En ese momento nosotros, la manifestación de Jehová Satanás, habremos alcanzado la perfección del alma, la divina finalidad proyectada desde el principio, pero no así los gentiles, que ya no tendrán razón para existir en los mundos, pues el objeto de su creación fue favorecer nuestra perfección. Será la voluntad del Altísimo que sus cenizas cubran la tierra para que el agua salada del cielo las convierta en ríos de legia. Oíd bien, sacerdotes del Altísimo. Cuanto antes se calcine a la humanidad, antes se acercará la perfección para vosotros. Convertid al hombre en legia y consumaréis el supremo holocausto que espera el Creador al final del tiempo, explicó Vera, haciendo gala de notable paciencia, y continuó hablando, pues los 4 sacerdotes habían enmudecido. Es la fe en la perfección final que alcanzarán los creyentes en Jehová Satanás mediante el sacerdocio de su culto, la que obrará los milagros más grandes. Si sois capaces de ver el final, habréis adelantado el final. La perfección estará en vosotros y el momento del supremo holocausto habrá llegado. Vuestra fe inquebrantable en la perfección final y la comprensión del final traerá al presente el fuego caliente del final, que calcinará al hombre imperfecto, y sobre sus cenizas lloverá luego el agua y la sal del Creador. Y el signo abominable que está en la piedra de fuego será lavado con legia. Así ocurrió en Sodoma, en Gomorra, y en otras 10 ciudades del valle de Sidim, cuando Birsa y yo alcanzamos la perfección final y establecimos la diferencia con la imperfección de sus pueblos, logrando que exhibieran públicamente su propia degradación. Entonces descendió la Shekinah de Dios y los ángeles de Dios, y cayó el fuego del cielo que redujo a cenizas a aquellos pueblos insensatos, y cayó después el agua y la sal de Dios. Surgió el lago Asfaltitis, el mar del Betún de Judea, el mar muerto, en verdad el mar de la legia. Aquel fue sacerdotes, nuestro holocausto a Jehová Dios, pero aquel mar de legia no alcanzó para lavar el signo de la piedra. Esa misión se le está reservada al pueblo elegido de Jehová Satanás,
a la raza sagrada de él. Cuando ellos sean entronizados sobre todos los pueblos gentiles de la tierra, cuando la humanidad entera esté sujeta a su gobierno mundial, entonces habrá llegado el momento del supremo holocausto. Para eso debéis trabajar sin descanso, con la fe puesta en la perfección final y el esfuerzo aplicado a conseguir la sinarquía universal del pueblo elegido. Solo el supremo holocausto de toda la humanidad por los sacerdotes del pueblo elegido producirá la lejía que lavará el signo abominable en la piedra del fuego. Todos nuestros partidarios, los grandes sacerdotes, conocen este secreto y han consagrado a sus pueblos con la señal de la ceniza. Hasta los sacerdotes brahmanes han ungido a los arios con la señal de la ceniza, procurando cubrir el signo abominable y aguardando de la gracia del cielo que les concede el agua que forme la lejía y lave la piedra de fuego. Por eso la ceniza ha sido siempre señal de dolor y aflicción, signo del arrepentimiento y de la penitencia. El hombre ungido con ceniza es quien pide misericordia divina, quien se arrodilla ante el Creador y solicita perdón por sus pecados, especialmente el más grande pecado, el ser yo frente al uno que es todo, pecado que solo se puede lavar con lejía. Los miembros del pueblo elegido untan sus cabezas con ceniza en la señal de penitencia, pero los sacerdotes del Cordero agregan agua bendita a la ceniza para crear la lejía del perdón de Jehová. Mas nada salvará al hombre del holocausto de fuego y de la ceniza y la lejía del juicio final. Jehová advirtió hace milenios contra los falsos sacerdotes que emplean la ceniza del incienso para otorgar un falso perdón. Solo la ceniza humana constituye la lejía que lava la señal abominable, y Jehová prometió convertir en ceniza a los falsos sacerdotes que no respeten el necesario holocausto de fuego. Repetid, Cohens de Israel, las palabras de Jehová. El rabino Benjamín repitió en el acto: un profeta llegó de Judá a Betel por mandato de Jehová cuando Jeroboam estaba de pie junto al altar para quemar incienso, y empezó a gritar contra el altar por mandato de Jehová diciendo: altar, altar, así habla Jehová, nacerá en la casa de David un hijo que se llamaba Josías. Ese sacrificar sobre a ti los falsos sacerdotes de los lugares altos, a los que queman incienso sobre ti, altar, quemarán huesos humanos y los huesos de los falsos sacerdotes. Y dio aquel mismo día una señal diciendo: esta es la señal de que es Jehová quien habla. El altar se romperá y se derramará la ceniza que hay en él. Primera de Reyes 13:1. Así está escrito: solo de ceniza humana se compone la lejía que reclama la justicia de Jehová. Y esa es la ceniza de la verdadera penitencia, la que emplea Job cuando confiesa sus culpas ante Jehová. No necesitó más que un gesto, Benjamín, para aclarar la cita. Respondió entonces Job a Jehová: reconozco que todo lo puedes y que nada te resulta irrealizable. Soy yo el que oscurece tus planes con razones vacías del sentido. Sí, he hablado de lo que no entendía, de maravillas que me superan y que ignoro. Escúchame, permíteme que hable. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Tan solo de oídas te conocía yo, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me reconozco culpable, me arrepiento en el polvo y la ceniza. Job 42. La vaca roja es el símbolo de la humanidad consagrada a Jehová para el sacrificio ritual de la ceniza y la lejía, para la elaboración del agua lustral. Jehová habló a Moisés y al supremo sacerdote Aarón y les impuso del deber del sacrificar la vaca roja de la humanidad para purificar al pueblo elegido, deber que sería ley perpetua de Israel. Recordadlo, Cohen. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: el que haya quemado la vaca roja lavará sus vestidos, bañará su cuerpo con agua y será impuro hasta la tarde. Un israelita puro recogerá las cenizas de la vaca roja y las depositará fuera del campamento en un lugar puro, y estarán a disposición de los hijos de Israel para preparar el agua lustral. Es un sacrificio por el pecado. El que recogió las cenizas de la vaca roja lavará sus vestidos y permanecerá impuro hasta la tarde. Será esta una ley perpetua para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Del número 19:9. Recordó sin error Benjamín, y con esa agua lustral, lejía sagrada surgida de la ceniza de la vaca roja de la humanidad,
Jehová instituyó el ritual de la purificación del pueblo elegido. Reproducid el ritual Cohen. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: para el israelita impuro se tomará ceniza de la víctima quemada en el sacrificio por el pecado, y se verterá sobre ella agua viva dentro de una vasija. Un israelita puro tomará un hisopo, lo sumergirá en el agua lustral y rociará el santuario de Jehová y todos los muebles y personas que allí hubiere. En Números 19:11. Declamó Benjamín sin dudar. ¿Y cómo se purifica luego Tamar, a quien había violado su hermano Amnón? Tamar se echó ceniza sobre su cabeza. Segunda de Samuel 13:19. Se apresuró a replicar Benjamín: solo la lejía lavará el signo abominable. Para este pecado no hay perdón ni redención posible fuera de la lejía. No bastan el arrepentimiento y la penitencia o la mortificación del traje de silicio. Solo después de la aspensión con agua lustral sobre la ceniza se pondrá el penitente el traje de silicio, tal como hizo el pueblo elegido al ser atacado por el asirio Holofernes, cuya cabeza fue cortada por la divina Judith. Benjamín refirió a la cita: todos los israelitas invocaron con fervor a Jehová y se humillaron muy rendidamente ante él, y todos los hombres de Israel y las mujeres y los niños, los que habitaban en Jerusalén, se postraron ante el santuario, cubrieron de ceniza sus cabezas y se presentaron con cilicios ante el Señor. Incluso el altar lo cubrieron de cenizas, y clamaron todos a una con fervor a Jehová. Judith 4:9. Ahora comprenderéis el significado de esta ley antigua. Los sabios de Sión, dijo Jeremías, han cubierto su cabeza de cenizas como signo de penitencia. Y luego el profeta, con palabras de Jehová, habla a su esposa, Israel Shekinah, y le advierte que no será fácil quitarse la mancha de la infidelidad. Muy presto, Benjamín recitó la metáfora de Jeremías. La palabra de Jehová me fue dirigida en estos términos: ve y grita a los oídos de Jerusalén lo siguiente: desde antiguo quebraste tu yugo, tus coyundas has roto, diciendo: no quiero servir. Cuando sobre toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso te echabas como prostituta, yo te había plantado como cepa escogida, toda ella de semilla genuina. ¿Cómo pues para mí te has cambiado en sarmientos silvestres de viña bastarda? Aunque te laves con nitro y te eches cantidad de lejia, tu culpa sigue sucia ante mí. Oráculo de Jehová, Sebaot. Jeremías 2:20. El Cordero también ordenó al pueblo elegido arrepentirse en la ceniza y el silicio, pero los gentiles tomaron la prevención al pie de la letra y han supuesto que es sumamente sencillo quitarse la señal abominable. Mas para su impureza no habrá otra purificación que convertir a esos pueblos en lejía, como hicimos nosotros para lavar la mancha de Sodoma y de Gomorra. Eso también le predijo el Cordero. Repetid, sacerdotes del Cordero. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los mismos milagros que en vosotras, ya hace tiempo que cubiertas de silicio y cenizas se habrían convertido. Por eso os digo, en el día del juicio final habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Mateo 11:21. Pero una vez sacrificado el Cordero, sus mismos discípulos se arrepienten en el agua ilustral. Sí, afirmó el abad de Claraval, durante la Cuaresma, antes de la resurrección, los penitentes reciben la ceniza y el agua bendita y se arrepienten de sus pecados, se confiesan y esparcen o esperan la salvación en el juicio final, pero ellos no entienden que el signo abominable no puede ser lavado de ese modo. A pesar que el sacerdote les dice: acuérdate de que eres polvo y en polvo te vas a convertir. Aquí cayó Vera, pero Virsa agregó: el momento del triunfo del creado sobre lo increado, del ser sobre la nada, la luz sobre las tinieblas del alma, está cerca. Pronto la sinarquía será una realidad y la humanidad quedará de rodillas ante el poder del pueblo elegido. Habrá llegado entonces el tiempo de ablandar al hombre para obligarlo a exhibir su imperfección y su bestialidad. Aquella maldad primordial que atesora en el fondo de su alma será el tiempo de reemplazar a la serpiente del paraíso por el dragón de Sodoma.
Recordad, sacerdotes, que la tentación de la serpiente hunde al hombre en el pecado, pero deja intacta su función viril, y que el hombre viril siempre puede elevarse de la miseria moral mediante la guerra y el heroísmo, y caer en poder de los enemigos de la creación. El hombre viril, el guerrero, el héroe, retrasará la concreción del holocausto final, y no bastarán para impedirlo. La mastificación e igualación de la humanidad a que la someterá la sinarquía del pueblo elegido, y los vicios y perversiones que en ella prosperarán por causa de la tentación de la serpiente. Si el hombre conserva su virilidad y logra convertirse en guerrero y en héroe, se dispone de voluntad para rebelarse a los planes de la fraternidad blanca, que es la jerarquía de Jehová Elohim. La tentación de la serpiente del paraíso nada puede contra esta luciférica determinación del ser y existir más allá de los seres creados por el Dios uno. Solo el dragón de Sodoma tiene el poder de quitar al hombre su virilidad, y solo nosotros, la peste, sabemos convocarla. Responded, Cohens, ¿cuál es el emblema de Israel? Frente a la inesperada pregunta, Benjamín se apresuró a responder: escrito está por los profetas, que en el emblema de Israel es la paloma. En pos de Jehová marcharán los hijos de Israel. Él rugirá como un león y ellos vendrán como una paloma, dijo Oseas 7:11. Pues Jehová había ordenado por boca de Jeremías: Israel, sed como la paloma que anida en el borde del abismo. Jeremías 48. Prosiguió Birsa, satisfecho con la respuesta de Benjamín: no olvides jamás, sacerdotes, que el emblema de Israel es la paloma, porque ese símbolo señalará el final de los tiempos. Dije antes que el momento del triunfo está cerca, que la sinarquía del pueblo elegido pronto será instaurada. Entonces el emblema de Israel será impuesto a los hombres y habrá llegado la oportunidad de nuestra intervención. Así se hará, pues así lo ha decidido la fraternidad blanca y lo ha aprobado Melquisedec, el supremo sacerdote en todo el mundo. Miles y miles de sacerdotes y partidarios de la causa de Israel se embanderarán con su emblema. Solo los hombres viriles se resistirán y buscarán escapar a la mastificación social por medio de la rebelión y la guerra. Tratarán de fundar un nuevo orden moral basado en la aristocracia de la sangre, pero serán ahogados en su propia sangre. Y nosotros responderemos al clamor de los que llevan por señal del emblema de Israel. Y soltaremos entre los hombres al dragón de Sodoma. Y el hombre perderá su virilidad y se ablandará. Se tornará como mujer. Aun cuando pueda procrear, su voluntad de luchar será debilitada por un afeminamiento creciente que se extenderá a toda la humanidad. Perplejos, muchos confundirán la moral sodomita con un producto de la alta civilización, pero en verdad sucederá que el corazón dominará a la mente y enervará a la voluntad. Al final, todos acabarán aceptando el modo de vida sinárquico, y el hombre sustituirá al águila por la paloma, a la guerra por la paz, al riesgo heroico por la comodidad pasiva. Pero esa paz de la paloma, que disfrutarán con la sinarquía del pueblo elegido, será el camino más corto hacia el holocausto final, en el que serán sacrificados a Jehová Satanás, hacia el océano de Elegía, en el que serán convertidos para lavar la señal abominable en la piedra de fuego. Esta es la peste que la maldición del Altísimo compromete para los que queden fuera de la ley. De inmediato, como si sus mentes estuviesen extrañamente sincronizadas, retomó la palabra Vera. Sí, sacerdotes, que sobrevenga la sinarquía del pueblo elegido, que la humanidad se embandere con el emblema de la paloma, y nosotros regresaremos a traer la peste de la muerte final, el fuego caliente y el agua y la sal del cielo. Pero seremos procedidos por el dragón de Sodoma, el heraldo que anunciará nuestra llegada. Vosotros habéis visto los extremos del proceso en esta cueva: la sangre degradada con el agua, y el agua transformada en sangre, y tras el lago de sangre, la peste de la muerte final, el betún de Judea, la lejía negra. Decid, sacerdotes de Israel, ¿cuál fue la primera plaga que Jehová envió a Egipto para imponer a causa de Israel? El agua se transformó en sangre, afirmó Benjamín. ¿Y cuál fue la última plaga con la que se aseguró el triunfo del pueblo elegido? La peste, en medio de los gentiles,
La peste ofrendó la vida de los gentiles a Jehová como holocausto por la próxima gloria de Israel. Solo los que estaban manchados con la sangre del Cordero no fueron tocados por la peste. Y ahora responded vosotros, sacerdotes del Cordero, ¿cuál será la plaga que traerá el tercer jinete al final de los tiempos? El agua se transformará en sangre, respondió al instante el abad de Claraval. ¿Y cuál la plaga del cuarto jinete? La peste en medio de los gentiles. El fuego caliente los abrazará y la peste ofrendará sus vidas como holocausto a Jehová por la próxima gloria del nuevo Israel y el advenimiento de la nueva Jerusalén. Solo quienes tengan la sangre del Cordero y ostenten el símbolo de la paloma no serán tocados por la peste. ¿Y qué vendrá después de la peste? ¿Cuál será la última plaga? La destrucción completa y total de la humanidad en un mar de azufre y fuego. Solo el nuevo Israel y la Jerusalén celeste sobrevivirán al supremo holocausto final, sostuvo categóricamente el abad de Claraval, indudablemente inspirado por el discurso de los inmortales. Vera aclaró el significado que se debía atribuir a aquellas respuestas extraídas del Apocalipsis de San Juan. Reflexionad, sacerdotes, sobre esas profecías y lo que nos habéis visto hacer en esta cueva. De allí surgirá el secreto del supremo holocausto, el agua, la sangre, el fuego caliente, la muerte, la lejía, la peste, nosotros. He aquí el misterio de cómo la maldición de Jehová Dios, que es nuestra debilidad, puede ser nuestra fuerza. Así fue y así será. Si nos habéis comprendido, haréis vuestras las palabras con que Jeremías condena a quienes se apartan de la ley. Ella representa nuestra fuerza sobre los gentiles. Dijo Jehová, a quienes puedan o a quienes queden fuera de la ley les tocará el cautiverio, el hambre, la espada, la peste. Jeremías 15. El rostro del rabino Benjamín resplandecía al repetir las 4 formas de la maldición de Jehová, pues ahora encontraba llenas de nuevo sentido las palabras del profeta. Y sabréis entonces, prosiguió imperturbable Vera, cuál es en verdad nuestra debilidad, misterio que los gentiles jamás deben comprender. Y agregó Benjamín las palabras siguientes de Jeremías. Advirtió Jehová al pueblo de Israel sobre 4 clases de males, frente a los cuales serían débiles. Cuidaos de la espada, porque ella os puede matar. Cuidaos de los perros, porque ellos os pueden despedazar. Cuidaos de las aves del cielo, porque ellos os pueden devorar. Cuidaos de las fieras, porque ellas os aniquilarán. Jeremías 15. Así está escrito, aprobó Vera. Y contra esa debilidad poseemos 4 remedios que los gentiles jamás deben conocer, completó Birsa. Contra la espada, la paz de oro. Contra los perros, la ilusión de la rabia. Contra las aves, la ilusión de la tierra. Contra las fieras, la ilusión del cielo. Aquello era más que misterioso. Y los sacerdotes quedaron momentáneamente sumidos en profundas reflexiones. El gran maestre del temple, empero, que hasta entonces había permanecido callado, pensaba en otra cosa. Oh Sadiquín, dijo, vuestras explicaciones constituyen la luz más brillante para nuestro entendimiento y mucho estamos agradecidos por el privilegio de oírlas. No quisiera abusar del favor que nos habéis dispensado, solicitando aclaraciones que quizá no debéis dar, pero no puedo dejar de manifestar que nuestro corazón se habría colmado de alegría si nos pudiésemos hablar algo más acerca de la piedra de fuego. Decís bien, sacerdote, la piedra de fuego encierra un misterio muy grande. Os hablaremos de él, pero seremos breves, pues ya es hora de regresar al oriente. Era evidente que Birsa se expresaba en una clave alegórica, puesto que los inmortales no partirían hasta el día siguiente. Pero antes de irnos os hablaremos también de vuestra próxima misión, ahora que la simiente maldita de Tarsis ha muerto, y será provechoso hacerlo en el marco de este misterio. Habéis traído el libro que os solicitamos, tal como lo pedisteis. El libro ha sido trasladado hasta aquí, afirmó el abad de Claraval. Se encuentra en la biblioteca del castillo, bajo custodia permanente de los 3 caballeros, quienes matarán a cualquiera que intente acercarse a él. También trajimos de Claraval un maestro escultor clarividente, que aguarda en su celda nuestra llamada. Subamos entonces a la biblioteca, ordenó Vera, mientras ocultaba el temible Dorché bajo su túnica. Ascendiendo por la puerta trampa que conducía a la iglesia de Nuestra Señora del Mayor Dolor, y momentos después se encontraron los 6 en una sala cuyo mobiliario consistía de estantes y mesas cubiertos de libros y rollos.
Varios atriles se exhibían, abiertos, algunos libros enormes, de hojas exquisitamente ilustradas por los monjes benedictinos y construidos con tapas incrustadas de oro y plata, de un arcón reforzado con herrajes remachados y voluminosa cerradura. El abad de Claraval extrajo el Sefer Ichej y lo depositó en una mesa mayor, con doble plano inclinado pero bien iluminada por un candelabro central. A una seña de Birsa, los 4 sacerdotes se sentaron frente al libro, en tanto que los inmortales permanecían de pie, uno en cada extremo del grupo. Abridlo en la página 12, Lamed, demandó Birsa. El libro solo contenía imágenes, es decir, carecía de texto alguno, salvo las palabras distribuidas en los dibujos. En la página solicitada quedó expuesta la representación de los 10 sefirots del Creador, uno en forma de árbol filosófica. Todos estaban pendientes de Vera, quien de inmediato tomó la palabra. 27º día. Como es sabido, doctor Siegnagel, el libro sagrado por excelencia para los judíos es la Torá, que esencialmente se compone de los 5 libros del Pentateuco, tal cual los presentó el escriba Esdras en el siglo B.A. Jesucristo, antes de Jesucristo, pero esta es la Torá escrita, Torá Sheviktav, que debe considerarse como una doctrina profana, exotérica, puesto que su verdadera sabiduría divina, Chokmah, está cifrada en la escritura y no puede ser interpretada sin conocer las claves criptográficas de la Cábala. Existe pues también una Torá oral, Torá Sheval-Peh, que trata sobre estas claves y constituye la doctrina esotérica que conocen los miembros de la cadena cabalística Shalshelet Hagagbalah. El tema principal de la Torá es la revelación sinaítica, es decir, la Jokmah, que Jehová, Yahweh, revela a Moisés en el monte Sinaí y que se sintetiza en el decálogo de las tablas de la ley. Ahora bien, Moisés recibió las tablas Moshech Kibel Torah mi Sinaí, en el monte Sinaí, y de este hecho debe arrancar necesariamente la cadena cabalística, ya que Kabbalah procede del verbo kabel, que significa recibir. Empero, si la Shalshelti Jacuabalá comienza en Moisés, hay que recordar que éste recibió 2 tablas de la ley. Solo la primera contenía la revelación de la sabiduría divina, Chokmah, objeto de la doctrina esotérica de la Cábala. Las segundas eran una síntesis exotérica de aquellas y fueron cifradas como toda la Torá escrita. Según la Cábala, las primeras tablas procedían del árbol de la vida, es decir, de la inteligencia del uno, Binah, en tanto que las segundas fueron sacadas del costado del árbol del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal, cuyo fruto había comido, fue la causa de la expulsión de Adán del paraíso. Dijo entonces Jehová Dios: he aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros, por haber conocido el bien y el mal, no sea que ahora alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y se torne inmortal. Y le arrojó Jehová Dios del jardín del Edén para que labrara la tierra con la que fue creado. Hecho pues fuera al hombre y apostó al oriente del jardín del Edén querubines armados con espadas de fuego para guardar el camino del árbol de la vida, en Génesis 3. Por lo tanto, las segundas tablas están destinadas a aquellos que desean redimirse del pecado de Adán, pero que aún permanecen sujetos a él. Las primeras, en cambio, revelan la Jokmah a quienes se han elevado por sobre la condición humana, al estado adámico, y que merecen ganar la inmortalidad que procede de Binah, la inteligencia del árbol de la vida. Estos solo pueden ser, por supuesto, los más altos sacerdotes del pueblo elegido. Por eso Moisés veló al pueblo la Jokmah y solo la comunicó a Josué. Josué la transmitió a los ancianos de Israel y estos a los profetas. Salomón ocultó las primeras tablas en el templo y selló mágicamente el escondite, de tal modo que solo pudieron ser hallados en el siglo XII, después de Jesucristo, por los templarios, quienes la transportaron a Claraval. Otros profetas, no obstante, comunicaron verbalmente la Jokmah a los sacerdotes de la gran sinagoga, que continuaron la cadena cabalística.
Luego del cautiverio de Babilonia ya no hubo profetas en Israel, y Esdras, el escriba, presentó al pueblo judío la doctrina exotérica de la Torá escrita, basada en las segundas tablas de la ley. Esa doctrina fue sostenida por los sacerdotes de la gran sinagoga, que entonces se llamaron escribas, Sofrim, hasta llegar a los Tanaim del siglo I al III después de Jesucristo. Los grandes cabalistas de ese periodo, entre los que sobresale Simeón ben Yochai, llamado la lámpara santa, consiguieron trascender la Torá escrita y obtener nuevamente la Jokmá. Posteriormente, la Torá oral fue transmitida por los amoraitas, Amoraim, y rabinos, Rabí, hasta la Edad Media. Aparte de la Torá escrita, 3 libros pueden considerarse como los más importantes para los cabalistas judíos: el Sefer HaZohar, el Sefer Yetzirah y el Sefer Ichem. El Sefer HaZohar, o libro del esplendor, fue escrito por Simeón ben Yochai en el siglo II después de Jesucristo, pero la única versión existente después del siglo XIII es la traducción al arameo efectuada por el cabalista español Moisés de León. El Sefer Yetzirah, o libro de la formación, es el más antiguo, y la cadena cabalística tradicional hace remontar su origen a Abraham. Pero de lejos, el libro más secreto y misterioso, así como el más codiciado por los cabalistas, es el Sefer Ichem, o libro del holocausto de fuego, el cual se supone contemporáneo de Adán y procedente como el primer hombre del jardín del Edén. En verdad, el libro original habría sido escrito en el paraíso por el ángel Raziel para la instrucción de Adán, y su contenido sería la Jokmá misma. No se debe confundir aquel libro místico con el libro de Raziel, escrito en el siglo XII por el cabalista Eleazar ben Judá de Worms y basado en noticias de la segunda mano sobre las tablas de zafiro. De acuerdo con la tradición rabínica, el verdadero libro de Raziel, tablas de zafiro grabadas, habría sido robado del paraíso por Rahab, rey del mar, y arrojado al océano. Luego sería hallado por los egipcios y permanecería durante milenios en el poder de los faraones. Moisés lo llevaría consigo en el Éxodo y lo legaría a Josué, de quien, siguiendo la cadena cabalística, llegaría al rey Salomón. Este obtendría su famosa sabiduría Jokmá por la interpretación de las tablas de zafiro del libro de Raziel. Más advirtiendo su enorme poder, lo ocultaría en el templo, de modo que solo los templarios Golem lo hallarían entre sus ruinas 21 siglos más tarde. Es claro, doctor Ciegnagel, a la luz de lo ya expuesto en esta carta, que las tablas de zafiro y las tablas de la ley son una y la misma cosa. Vale decir que las primeras tablas con la Jokmá procedente del árbol de la vida no son otra cosa que el libro de Raziel, cedido a Moisés en Egipto por los sacerdotes del pacto cultural. La explicación es la siguiente: si despojamos al mito hebreo de su disfraz cultural, resulta que Rahab no es otro que Poseidón, rey del mar y legendario gobernador de la Atlántida. Arribamos así a la Atlántida, el jardín del Edén, patria del primer hombre. De aquel paraíso perdido provenían los atlantes morenos, fundadores de la jerarquía sacerdotal egipcia. Después del cataclismo, ellos habrían transportado a Egipto uno de los libros de cristal que existían en la biblioteca de Atlantis, el cual contenía el registro de la construcción del universo por el Dios uno, Yahweh, Elohim. Ese libro del cristal sería el libro de Raziel, en el que estaban grabadas las 32 operaciones ejecutadas por el Creador para construir el universo, 10 sefirot y 22 letras. Con otras palabras, las tablas enseñaban mediante signos los 22 sonidos y medidas del alfabeto sagrado empleado por el Creador uno, Yahweh Elohim, del cual deriva el alfabeto hebreo y la forma cósmica adoptada por él para crear y sostener el universo, es decir, los 10 sefirot. Es lo que se conoce como el secreto de la serpiente. En la época de Moisés, los sacerdotes egipcios ignoraban el modo de interpretar las tablas, pero recordaban que los atlantes morenos
las habían dejado allí para ser entregadas al pueblo elegido por el Uno, como fundamento de una alianza divina. Moisés recibe secretamente entonces las tablas de piedra y parte con su pueblo hacia el monte Sión, donde Jehová celebra con su estirpe la alianza de fuego, Berit Esh, y revela la jokmá de las tablas de la ley. La retribución exigida por Jehová al pueblo elegido consistiría, como se desprende de las declaraciones de Vera y Birsa, en el supremo holocausto de fuego, Ichej, de donde toma nombre el libro que los inmortales solicitaron a los 4 sacerdotes en el castillo de Aracena. Resumiendo, los templarios hallaron las primeras tablas de la ley, el libro de Raziel, que posibilitó a la iglesia Golem obtener a Jokmá para el colegio de constructores de templos y lanzar la revolución arquitectónica del gótico o gáulico, pero sí bien el desciframiento matemático cabalístico, es decir, gemátrico, del libro de Raziel permitió conocer los secretos de la construcción del cosmos. Ciertas imágenes que en él se veían permanecieron incomprensibles para los golem cistercienses. Fueron esas visiones representadas simbólicamente por los rabinos y sacerdotes golem las que constituyeron el libro Sefer Ichej. Las figuras referidas en la gran medida al supremo holocausto de fuego y tituladas en hebreo y latín recién comenzaban a ser comprendidas por los golems a partir de las explicaciones de Vera y Birsa. Hoy en día el Dr. Sieg Nagel se cree que solo existe un ejemplar del Sefer Ichej, el cual se guarda en una sinagoga secreta de Israel, a la que solo tienen acceso los sabios de Sión. Ellos no permiten que se realicen copias del mismo y solo autorizan a los más elevados rabinos e iniciados de la cábala un contacto visual, estando condenado con la muerte ritual cualquier representación o reproducción posterior de lo observado. Sin embargo, fuera de ese ejemplar israelí existe otra copia del Sefer Ichej. Es la que secuestró en la gran sinagoga de la Granada el inquisidor Ricardo el Cruel, Ricardo de Tarsebal, es decir, el padre del Lito de Tarsis, y que éste trajo a América en 1534. Se trata de una réplica bastante fidedigna del libro templario, fechada en Granada en 1333. Es decir, luego de la disolución de la orden, y seguramente copiado del libro original que los golem y rabinos se llevaron cuando huyeron de Francia, de esa edición granadina que durante siglos han estado en un baúl de nuestra casa tucumana. Es el facsímil de la página 12 que le adjunto para mejor comprensión de las descripciones de Vera y Birsa. Israel Shekinah Pardes Remonim Sefirot. Muy bien, sacerdotes, exclamó Vera, mientras examinaba atentamente la figura que había quedado expuesta en la página 12 del Sefer Ichej. Vuestra orden ha realizado una gran obra al representar en imágenes la sabiduría del libro de Raziel, pero el peligro de que tal jokmá caiga en poder de los gentiles es enorme. Debéis pues evitar las copias innecesarias de este libro y someter el mismo al más riguroso control. ¿Qué sería de nuestros planes, que son los planes de Yahweh, si los gentiles recordasen el secreto del granado del árbol Rimón, prácticamente revelado por este dibujo? ¿Qué responderíamos si ellos supiesen nuevamente que un granado era el árbol de la vida? El árbol del paraíso al que no se permitió llegar a Adán para evitar que conociese el secreto de la vida y de la muerte. Ya los gentiles saben que el árbol de la ciencia del bien y del mal era un manzano y lo han relacionado con la rosa, comprendiendo que se trata de una familia de las plantas entre las que se cuenta también el almendro.
Saben, así que en todas ellas hay distintas partes de un mensaje único, de una idea plasmada por el Creador uno. Sin embargo, jamás lograrán relacionar el granado con ningún otro árbol para formar familia, pues Rimón es arquetipo de la creación. En él se descubrirán elementos semejantes al de todas las restantes especies, pero el mismo no se podrá derivar de ninguna otra, como Yahweh. Los abarca a todos con su forma, pero él no es el abarcado por nadie. La misión que os encomendaremos tiene que ver con el granado de la vida, pero especialmente se refiere a uno de sus frutos, al Sefirah Binah, en el que habréis de inspiraros para combatir a la atroz herejía de la casa de Tarsis. Sí, sacerdotes, aunque la estirpe de Tarsis ha muerto, subside aún en el efecto de sus actos luciféricos, de los cuales no es menor el culto de la Virgen de la Gruta. Contra esa impostura comenzaréis a luchar inmediatamente, desarrollando el ataque de acuerdo a las instrucciones que os daremos ahora. En este momento la historia, que en el mundo santo ha diseñado para el pueblo elegido, nos sonríe. Pronto será instalada en Europa la sinarquía universal, luego surgirá el gobierno mundial del pueblo elegido, durante el que se manifestará sobre la humanidad gentil el irresistible poder del Mesías, porque quien se ofrenderá el holocausto de fuego. Pero mucho antes que ese maravilloso acto se concrete, os diría que en los presentes días, de ser posible, la orden de Melquisedec levantará en el Sefar de España un varón de la casa de Israel dotado del verbo de Metatrón. Él poseerá la jokmá necesaria para cerrar las puertas que han abierto los demonios hiperbóreos, y para abrir las puertas de los palacios celestiales, Hekjalot del Edén. El nombre cabalístico de este supremo sacerdote es Kiblón. Kiblón estará dotado de gran poder, se alzará de la nada y arrastrará a España entera tras el oro que él les ofrecerá en abundancia. Ciega como Perseo, España elevará su espada y cortará 3 cabezas de Medusa en una guarida, allende el mar tenebroso, en un nuevo Tártaro, cuyo camino él les enseñará. Prestad atención, sacerdotes, porque os estamos profetizando. Es la palabra del Yahweh, la que brota de nuestros labios. Os lo repetimos, Kiblón será un enviado del cielo, un embajador de Yahweh, y debéis saber que esta región de la Huelva ha sido señalada por Melquisedec como asiento de la embajada de Kiblón, como puerto y escollera de sus mágicos viajes. Sí, la tierra donde se cometió el más grande sacrificio posterior a la Atlántida, la tierra donde los atlantes blancos dieron comienzo a su luciférico plan destinado a predisponer al espíritu increado para librar una batalla final contra la bondad del Creador uno. Esta tierra, sacerdotes, será redimida de su pecado, bendecida y santificada por el triple holocausto de Kiblón. Por eso los hicimos saber a su tiempo que debíais ocupar la peña de Saturno. ¿Lo habéis hecho? En efecto, oh divino Zaralim, confirmó el gran maestre del temple, que aún aguardaba la explicación sobre el misterio de la piedra de fuego. Apenas recibimos vuestro mensaje, solicitamos la autorización papal y nos apoderamos del convento de la Rábida, con el fin de establecernos en el sitio mismo de la peña de Saturno. Pues bien, debéis saber asimismo que Rus Baal, o peña de Saturno, es lugar consagrado a Binah, el aspecto con el cual Yahweh se manifiesta como gran madre. Cuando llegue Kiblón hasta ese lugar sagrado, Yahweh reflejará en él la Shekinah y lo dotará del verbo de Metatrón. ¿Cuántas veces descendió la Shekinah a la tierra? 10 veces frente a Israel. Se apresuró a responder el rabino Nazí. Primera, en el jardín del Edén, y oyeron el rumor de los pasos de Yahweh Elohim, que se paseaba por el jardín de la brisa del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim por entre la arboleda del jardín. Génesis 3:8. Segunda, para observar la torre de Babel. Bajo Yahweh a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hijos de los hombres. Génesis 11:15. Tercera, en Sodoma dijo Yahweh: voy a bajar y veré si han obrado en todo según el clamor que me ha llegado, y si no, lo sabré. Génesis 18:21. Cuarta, en la zarza ardiente se le apareció Yahweh en una flama de fuego en medio de una zarza, y vio Moisés que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Éxodo 3:2.
Quinta, en Egipto. Yo he bajado en Egipto para liberar a mi pueblo de las manos de los egipcios y hacerles subir de ese país a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los perizeos, los gibeos y los jebuseos. Éxodo 3:8. Sexta, sobre el monte Sinaí. Yahweh bajó sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre de la montaña. Yahweh llamó a Moisés a la cima del monte. Éxodo 19:20. Séptima, sobre los ancianos. Yahweh descendió en la nube y les habló, y tomó del espíritu que había en él y lo puso sobre los 70 ancianos. Tan pronto como el espíritu se posó en ellos, comenzaron a profetizar, pero luego no consiguieron hacerlo más. Números 11:25. Octava, sobre el mar rojo. Él inclinó los cielos y descendió densas nubes había debajo de sus pies. Segunda de Samuel 22:10. Novena, en el santuario del templo. Yahweh me dijo: esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá para que nadie entre por ella, porque Yahweh, Dios de Israel, ha entrado por ella. Por eso permanecerá cerrada. Ezequiel 44:2. Décimo, él vendrá en la época de Gog y Magog. Saldrá entonces Yahweh y peleará contra aquellas naciones, como en otro tiempo peleó en los días de la batalla de la Atlántida. Sus pies se posarán en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por la mitad hacia oriente y hacia occidente, formando un valle inmenso. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será único, y único será su nombre. Todo el país se cambiará en llanura, desde Cueva hasta Rimón, es decir, Granada en el Negev. Pero Jerusalén prevalecerá. Zacarías 14:3. Y una vez entre el pueblo elegido, agregó el abad de Claraval. Décimo primera, sobre el Mesías. Apenas bautizado Jesús, salió enseguida del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Yahweh descender como una paloma y venir sobre él. Mientras de los cielos salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Mateo 3:16. Tomad nota entonces de otras 2 veces más en que la Shekinah descendería a la tierra. Aconsejo Vera. La 11ª que ha mencionado el abad está asignada por la letra Aleph, una que rige la esencia del aire. Fue un descenso neumático, simbolizado por el ave del estandarte de Israel. Ello significa que el cristianismo constituye un holocausto de aire para Yahweh Shaddai. La 12ª, que ahora os anunciamos, ocurrirá en la peña de Saturno, en Rusbaal, frente a Kiblón, cuando Kiblón busque allí la inteligencia de la gran madre Binah. Será ese un descenso signado por la letra Mem 13, que expresa la esencia del agua. Ello significa que el descubrimiento de Kiblón constituirá un holocausto de agua para Yahweh Shaddai. Y la 13ª sucederá durante el gobierno mundial del pueblo elegido. Entonces la Shekinah descenderá sobre el Mesías, frente a Israel, y el Mesías será uno con Israel. E Israel será uno con la Shekinah, e Israel será uno con Yahweh. E Israel será Yahweh, bendito sea el misterio de Israel. E Israel Shekinah acabará para siempre con todos los gentiles y con 2/3 de su propia sangre, propiciando el juicio de Din de Elohim, Gibor, el riguroso juicio de Geburah. E Israel Shekinah cumplirá la sentencia de Yahweh Sebaot, que ya ha sido pronunciada en los cielos. Será ese un descenso caracterizado por la letra Sin 21, que define la esencia del fuego. Ello significa que la sentencia del juicio del Din, del juicio final, constituirá un holocausto de fuego para Yahweh Shaddai. Los 4 sacerdotes atendían con desmesurado interés las palabras de los inmortales, pero el más impresionado era el gran maestre del templo y responsable directo de la ocupación de Rusbaal desde el convento de Nuestra Señora de la Rábida. 28º día. Rusbaal, la peña de Saturno. Se encuentra a 5 kilómetros de Onuba, la actual ciudad de Huelva, ciudad de la elevación de 37 metros de altura que domina la comarca de Palos, es decir, sobre la orilla izquierda de la confluencia de los ríos Tinto y Odiel.
En la época en que los fenicios conquistaron Onuba, edificaron el templo de Ruz-Baal especialmente para satisfacer la solicitud de los comerciantes hebreos, que eran quienes fletaban las naves hacia esos lejanos puertos. Eran los días de Salomón, cuando la riqueza de Israel podía alquilar la flota fenicia. Todos los vasos que utilizaba para beber el rey Salomón eran de oro, y todos los utensilios de la casa del bosque del Líbano eran de oro fino. No había nada de plata. No se hacía precio de ella en los tiempos del rey Salomón, porque el rey tenía en el mar una flota de Tarsis, juntamente con la de Hiram, y cada 3 años llegaba la flota de Tarsis, que traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Primera de Reyes 10:21. Como se lee en otros capítulos del libro de los Reyes, Salomón, que poseía efectivamente la Jokmá, descubrió que Yahweh se manifestaba además bajo otros aspectos generalmente identificables con dioses extranjeros y les rindió culto, o permitió que los sacerdotes lo hiciesen, les levantasen altares y templos con las flotas de Tarsis. Viajaban pues los sacerdotes que hicieron construir el templo de Ruz-Baal en la lejana Tartéside, 200 años después de Salomón y 500 antes de la caída de Tarsis a manos del Cartago, colonia de Tiro. Isaías, que también poseía a la Jokmá y conocía entonces el plan de los Golem, pudo profetizar con precisión matemática su próximo fin. Gemid, naves de Tarsis, que está devastado vuestro puerto. ¿Quién lo planeó? Yahweh Sebaot lo planeó para profanar el orgullo, para envilecer la gloria de todos los señores de ese país. Isaías 23:1. Pero en los días de Salomón, la colonia fenicia más importante, además de Tiro, era Sidón, a cuyo puerto llegaban y partían las flotas de Tarsis. Ahora bien, Sidón no es nombre fenicio sino griego, país en el cual los hombres púnicos estaban aliados contra los medos o persas. ¿Qué significaba ese nombre? ¿Cuál es su origen? Pues ni más ni menos que gran árbol granado, ya que granado en griego se dice Side. En cuanto al origen, los griegos se lo dieron debido a un culto hebreo que allí se practicaba bajo los auspicios del rey Salomón. Esto es el culto a la divina madre de Egipto, Side, la gran granada sabia, Rimón Biná. En hebreo, Side, como Anquinoe, era esposa de Velo en los mitos griegos. Los sacerdotes hebreos transportaron asimismo en este culto de la gran madre Rimón Biná a las colonias fenicias y dieron nombre, entre otras, a la actual ciudad andaluza de Granada. Los fenicios, en efecto, fundaron una factoría fortificada a la que llamaron Rimón, en honor al culto practicado por los principales clientes. Sin embargo, los pueblos nativos íberos, que eran pelasgos como los etruscos, denominaban al fruto con la voz grana, que tiene la misma raíz que la romano-etrusca malum granatum, es decir, fruto de muchos granos. A aquella ciudadela de comerciantes semitas, Rimón, se la denominó localmente Granata, Granad y Granada. En verdad, el sitio elegido por los fenicios para instalar su factoría era una encrucijada de caminos ibéricos, ya ocupada por los propios íberos y por los griegos, como posteriormente lo sería por los túrdulos, los tartesios y los celtas, más siendo el objetivo principal el comercio. Se entiende que cada pueblo fortificase su particular base urbana y surgiesen así varias ciudades extremadamente próximas, de tal suerte que su posterior unidad constituye la moderna ciudad de Granada. Existía, por ejemplo, frente a Granada, una ciudad antiquísima, contemporánea de Tarsis, llamada Vira o Viria, en lengua indoeuropea, según se pronuncia en sánscrito o iraní, y que significa hombre semidivino, héroe, hombre que participa de la divinidad, guerrero sabio, etc. Ambas ciudades, una poblada por partidarios del pacto de sangre, es decir, Vira, y la otra por acérrimos defensores y propagadores del pacto cultural, Granada, no podían más que vivir en permanente conflicto. Empero, el tiempo mostraría que por lo menos en este caso el dios de Granada era más fuerte que el dios de Vira, y Granada acabó dominando a Vira y a las otras ciudades y absorbiéndolas dentro de sus murallas.
Esto lo tomaron los hebreos como signo inequívoco de su destino mesiánico y no lo olvidarían nunca. No se debe confundir Vira con Liberi o Eliberi, la Eliberge, que mencionado en el griego Hécato, pues eran ciudades distintas. Durante la dominación romana las ciudades aún estaban separadas y tal situación se mantuvo incluso con los visigodos. Los árabes, en compensación por los favores prestados para su invasión, conceden a los hebreos el control de la unidad de Granada o Garnata, de acuerdo a la nueva denominación. A partir de entonces se referirían a ella como el castillo de los judíos, pero aún hacen más. Luego de destruir Liberri, instalan su alquería en la cora de Casala o Gacela, más comúnmente conocida como Castilla, una ciudad contigua, y favorecen la expansión económica de Medinat Garnata, la mansión de los judíos. Es el fin de Elvira, cuyos habitantes deben capitular miles de años de resistencia, abandonar la colina del mismo nombre y mudarse a Garnata. Lo mismo ocurrirá con Medinat, Alhambra y Medinat Castilla. Todas acabarán cayendo bajo el control de los judíos de Granada. En el siglo XIII, cuando ocurren los hechos narrados, solo subsiste el reino árabe de Granada, estando la ciudad compuesta por el influyente barrio judío situado en la primitiva ubicación del castillo de Granada, el barrio árabe de la Alhambra, el barrio mozárabe de Castilla, de primigenia raíz galorromana, y la despoblada Elvira. Por último agregaré que si los hebreos denominan Rimón a la Granada, los árabes la conocen como Román, lo que explica por qué durante algún tiempo la ciudad se llamó Hisn ar-Román, que significa castillo de Granada. Pero en un idioma o en otro se comprueba que el significado del nombre no cambia en miles de años. Es la luz de aquella actividad misionera de los sacerdotes hebreos que viajaban en las flotas de Tarsis que deben observarse la fundación del templo del Rus Baal o de la peña de Baal. Los fenicios consagraban cada ciudad a Baal y designaban a este con un nombre particular. Así, el Baal de los sidonios se llamaba Baal Sidón, el de los de Tiro, Baal Zur, y el de los habitantes de Tarshish, Baal Tars, de los tres aspectos principales de Baal, esto es Baal Con, el productor, Baal Tamuz, el conservador, y Baal Moloch, el destructor. Los hebreos aceptaban al último como personificación de Yahweh Sebaot, el aspecto Netzach de Yahweh de los ejércitos, que conduce a la victoria por la destrucción de los enemigos del pueblo elegido, o Shekinah. El templo de Rus Baal estaba dedicado, sin embargo, al culto de Baal Tamuz o Jehová Adonai. Cuando la casa de Tarsis se hizo cargo de aquel señorío íbero, ya libre de los fenicios tras sangrienta guerra, impidió que se contaminara con el culto de Baal Tamuz, Jehová, y dedicó el lugar en primer momento al culto del fuego y en una segunda instancia cultural al culto del fuego frío. Luego de la invención de Amílcar Barca y de la destrucción del imperio tartesio, los golem establecieron el culto de Baal Moloch en Rus Baal. Hasta la reconquista romana fueron estos que reconocían que Baal Moloch y Jehová el dios Saturno, quienes denominaron Peña de Saturno a Rus Baal, pero Saturno no era otro que el dios griego Cronos o Cronos, que entonces se encontraba activo en el panteón romano. Los sacerdotes de Saturno, como se verá, solo reemplazaron el culto de Saturno por el de su nieta, Proserpina o Perséfone. Es fácil demostrar, comparando el mito hebreo con el griego, que Jehová es equivalente a Cronos, y desde luego a Tamuz, a Moloch y a Saturno. Para empezar, Cronos es hijo de Urano, el cielo supremo, como Yahweh Elohim lo es de Ejié. Y ambos Cronos y Yahweh Elohim son dioses del inmanente tiempo del mundo Cronos o Bereshit. Y lo más importante, ambos son enemigos de los cíclopes, es decir, de los atlantes blancos. Al respecto, conviene recordar lo que cuentan los mitos griegos sobre Urano, Cronos, Zeus, Demeter y Perséfone, y esclarecer tales leyendas por medio de la sabiduría hiperbórea. Urano es el supremo cielo, padre de los titanes.
los titánides, los cíclopes y los hecatónquiros, regeneraciones de dioses de los cuales descienden todas las demás divinidades griegas y el género humano. Vale decir que Urano es otra representación del origen, del cual han advenido al universo su propio creador, Jehová Satanás, y los sucesivos espíritus hiperbóreos, los primeros dioses, tanto los traidores que encadenaron a sus camaradas al animal hombre, como los leales o liberadores que procuran su orientación y regreso al origen. Pero uno de los hijos de Urano, Cronos, Jehová castra a su padre y declara la guerra a los cíclopes, a los que impide habitar en su habitual morada y precipita en el tártaro infernal. Esto quiere decir que Cronos Jehová cierra el acceso al origen, punto de procedencia y regreso de todos los espíritus increados como el mismo, castrando el principio generador de los dioses, evitando su nacimiento divino. Se ve envuelto entonces en una guerra con los cíclopes. Mas, ¿quiénes eran los cíclopes? Pues los atlantes blancos, los constructores de armas de la Atlántida. Según las leyendas griegas, los cíclopes fabricaron el arco y las flechas de Apolo, el hiperbóreo y las de su hermana Artemisa, la diosa Osa. Anteriormente, durante la guerra de Cronos Jehová, habían provisto a Zeus las armas del trueno, del relámpago y del rayo, o Poseidón, rey de la Atlántida, el arma del tridente y el Hades o Vides, el famoso casco de la invisibilidad, luego de la batalla de la Atlántida y del cataclismo que sumergió su continente. Los atlantes blancos tuvieron que marchar hacia las tierras infernales, donde solo habitaba el animal hombre y las razas híbridas más degradadas de la tierra. Es entonces cuando la leyenda representa a los cíclopes, constructores divinos, vagando por las regiones infernales, y durante su tránsito por aquellas tierras de locura, ya lo vimos, iban perseguidos de cerca por los atlantes morenos, los secuaces de Cronos Jehová. Pero Cronos, pese a todos sus esfuerzos, no puede impedir que nazca Zeus, otro hijo del origen. La imagen del Zeus ha sido atrozmente degradada por los sacerdotes del pacto cultural. Mas remontándose a las versiones más antiguas del mito, es posible reconocer en él a Christos Lucifer, el señor de Venus, que descendió a la Atlántida para traer el Grial, que posibilitaría la orientación y liberación del espíritu encadenado a la materia, el despertar del espíritu del hombre. Por eso Zeus es aliado natural de los cíclopes, quienes les proveen las armas con las que vence a Cronos Jehová y afianza su poder en la región olímpica de la tierra, es decir, en Katagar, donde se inicia el camino hacia Venus. Zeus Lucifer lucha contra Cronos Jehová en compañía de Poseidón y de Hades, y con el apoyo técnico de los cíclopes. Una vez vencedores en una primitiva versión de la batalla de la Atlántida, los dioses se instalan en determinadas partes del universo. Zeus Lucifer va al Olimpo, es decir, a Katagar, pero a través de su puerta, su verdadero domicilio lo constituye en el cielo, es decir, en Venus. Poseidón en la Atlántida como rey y también como dios del mar, y Hades va igualmente a Katagar, pero sin regresar a Venus como hiciera Zeus Lucifer, sino permaneciendo como señor de la morada terrestre de los dioses liberadores del espíritu del hombre, un lugar que los sacerdotes del pacto cultural, según expuse el 10º día, identificarían con el tártaro infernal. Hades es pues Vides, el señor de Katagar. Con Deméter, una hija de origen, Zeus procrea a Perséfone, es decir, a Proserpina, la diosa que los sacerdotes romanos de Saturno, Cronos, Jehová evocaron en Rus Baal para su culto y al que dedicaron el templo cartaginés de Baal Moloch Jehová. Era esta una diosa cruel que habitaba en el tártaro infernal junto a Hades y conciliaba perfectamente con aquella remota región de la Tartéside, célebre por las antiguas leyendas que la señalaban como residencia de Medusa. Deméter era la diosa del trigo, la que entregó a los hombres por primera vez aquel cereal, y vivía junto a Zeus en el Olimpo. No tuvo otros hijos salvo Perséfone.
que fue raptada por Hades y conducida al Tártaro, a una mansión que requería atravesar el país de los muertos para llegar hasta ella. Cuenta el mito griego que entonces, entristecida por su ausencia, Deméter abandona el Olimpo y desciende a la tierra para buscarla, porque ignoraba su paradero infernal. Se entera así que Zeus ha sido cómplice de Hades en el rapto. Durante 9 noches, Deméter busca en vano a Perséfono, portando una antorcha en cada mano, al fin guiada por Hécate, la diosa de la hechicería, a quien encuentra en la encrucijada de unos caminos. Averigua que Perséfono se halla en el país de los muertos. Baja hasta allí sola para comprobar que el regreso definitivo de su hija es imposible. Perséfono ha comido un grano de granada y ya no puede regresar al mundo de los vivos, pues todo aquel que prueba un alimento en el país de los muertos queda allí prisionero para siempre. En los infiernos es preciso hacer ayuno para evitar a la muerte. Al fin, Deméter regresa al Olimpo con Perséfono, quien no obstante debe volver periódicamente al infierno para realizar la muerte. El mito de Perséfono formaba parte de los misterios del Eleusis, donde era explicado esotéricamente a los iniciados. Los atributos de Deméter, por otra parte, eran la espiga del trigo y la grulla. Hasta aquí el mito griego. Más, ¿qué se oculta tras las leyendas de Deméter y Perséfono o Proserpina? Ya expliqué que Hades es nombre degradado de Vides, el señor del Cátagar, al que la conspiración del pacto cultural equiparó a un dios que es señor del infierno o Tártaro. Del mismo modo, los sacerdotes arrojaron allí a Perséfono, una antiquísima diosa atlante blanca. ¿A quién me refiero? Pues a Fría, la esposa de Nabután, a fin de descubrir los verdaderos hechos tras la historia de Perséfono e interpretar el móvil de la calumnia. Hay que tener presente que para los atlantes blancos, como para todo miembro de la raza hiperbórea, la esposa es también la hermana, identidad que va más lejos que una simple asociación simbólica y remite el misterio de la pareja original de los espíritus increados. Fría, además de esposa, es así hermana de Nabután y por lo tanto hija como este de Ama, la virgen de Agartha o de Cátagar, a quien los sacerdotes griegos del pacto cultural igualaban a Deméter, la diosa que entregó a los hombres por primera vez la planta del trigo, la portadora de la semilla. De allí que no se mencione nunca a un hijo de Deméter, al que habría concebido siendo virgen en Venus, vale decir en el Olimpo, como ya relaté el día 12. Su hijo espiritual, Nabután, se autocrucificó en el árbol del terror, el granado de la vida, para descubrir el secreto de la muerte, y sería su esposa Fría quien lo resucitaría al revelarle con su danza el secreto de la vida y de la muerte. Es por eso que las leyendas solo mencionan a Fría, Perséfone, cuyo recuerdo estaba muy arraigado en los pueblos del pacto de sangre, y echan el mano de un tabú sobre hazaña de Nabután. Los atlantes morenos y los sacerdotes del pacto cultural deseaban ocultar por todos los medios el posterior legado por el resurrecto gran jefe blanco hiciera a los hombres, es decir, el misterio del laberinto. Fue Nabután, en efecto, el verdadero inspirador del misterio del laberinto, en cuyo trayecto se administraba al iniciado hiperbóreo un signo llamado Tirodinguibur, formado con brunas increadas. Tal signo permitía al espíritu encadenado despertar y orientarse hacia el origen, hallado la salida del laberinto de ilusión en el que se hallaba extraviado. Empero, como en el caso de la hazaña de Nabután, la salida nunca podría encontrarse si el héroe no cuenta con el concurso de su pareja original. De otro modo, puede morir espiritualmente al cabo de 9 noches de pender del árbol del terror. Es así que la patraña cultural de los sacerdotes quiera que Ama Deméter busque a Fría, Perséfone, durante 9 noches. Quien la guía finalmente es Hécate, con la que coincide en una encrucijada de caminos, es decir, en el interior de un laberinto. Hécate es, pues, una representación general de lo que sería individualmente Fría para Nabután. La pareja original para los griegos antiguos en todas las encrucijadas de caminos se encontraba en Hécate.
pronta para orientar al viajero extraviado hacia su mejor destino, símbolo que, como se ve, venía de muy lejos. Sin embargo, a esta maravillosa diosa, a la que se erigían estatuas tricéfalas que indicaban la triple naturaleza del hombre blanco, cuerpo físico, alma y espíritu increado, se la acabó convirtiendo finalmente en la diosa de la hechicería y bruja, consecuencia desde luego del pacto cultural. Naturalmente, el rapto de Fría Perséfono es un rapto espiritual realizado por ella misma para resucitar a su esposo. Vale decir, es el impulso de un éxtasis sagrado. Zeus, Lucifer, presuntamente el padre del propio Nabután, y Hades Vides, el señor del Katagar, son los sabios de Hiperbórea, a quienes ella consulta sobre el modo de salvar a Nabután, y el consejo que recibe de ellos es el que la decide a bajar al infierno de la ilusión, al paraíso, no, al país de los espiritualmente muertos, es decir, a la tierra, al mundo de los hombres dormidos. Y sabido es que quien se alimenta de la ilusión, quien deja entrar dentro de sí mismo el gran engaño del uno, queda encadenado para siempre en la materia, y ya no puede regresar al origen. Se extravía en el laberinto, encantado de la vida cálida, empero fría, no había probado del fruto prohibido. Era libre de regresar si lo deseaba, al origen, portadora del secreto de la muerte. Fue su decisión resucitar a Nabután, revelándole mediante la danza el conocimiento de la llave Kalachakra. Mas para ello tuvo que creer en la muerte, tuvo que comer un grano de granada y transformarse en perdiz, tuvo que trascender la máscara de la muerte y llegar hasta el fondo de sí mismo de Nabután. Y Nabután, al ver a la muerte de frente, despertó y comprendió a la muerte, resucitando luego y descubriendo a los hombres dormidos el secreto del laberinto. Pero en este legado, Nabután comprometió a su divina esposa, quien accedió a permanecer periódicamente en el tártaro infernal, es decir, en el mundo de los hombres dormidos, y mostrarse ante ellos con la imagen de la muerte, para que ellos la trasciendan en el misterio del fuego frío y resuciten, también como hombres de piedra, como iniciados hiperbóreos, como guerreros sabios. Un pálido reflejo de esta parte de la historia se conserva en la leyenda de la joven Perdix, hermana y por lo tanto esposa de Dédalo, el inventor del laberinto, o sea, de Nabután. Cuando Perdix caía hacia un abismo, la diosa de la sabiduría, Atenea, se apiadó de ella y la convirtió en perdiz, de donde surgió la creencia griega de que la danza de la perdiz resolvía el enigma del laberinto, y que dio lugar al colegio de sacerdotisas empeñadas en reproducir dicho baile. Ya expliqué que Cronos Saturno Jehová cierra el acceso al origen, punto de procedencia y regreso de todos los espíritus increados, es decir, corta el camino hacia la salida del laberinto. En el mito cretense, el inventor del misterio del laberinto es Dédalo Nabután, y quien corta el paso hacia la salida es el Minotauro, un ser mitad hombre, mitad toro, pero el dios que también tenía pies de toro era Dionisio, defecto que le obligaba a calzar borceguíes o coturnos, y Dionisio, el dios del vino, era clásicamente asimilado a Jehová por los hebreos antiguos, que veían en ambos al dios de la cebada. Se cierra así un círculo trazado por los sacerdotes del pacto cultural, en que se unen en diferentes épocas y lugares las representaciones de Cronos Saturno, Jehová, Dionisio Sebasio y el Mistauro o guardián de la salida. Por último, diré que ya en tiempos del profeta Amós, siglo 8 antes de Jesucristo, la identidad de Jehová y Saturno estaba establecida y aceptada por los sacerdotes. Vosotros habéis llevado al santuario a Sacut, Saturno, el ídolo de vuestro Dios, pero yo os deportaré más allá de Damasco, dice Yahweh, cuyo nombre es Adonai Sebaot. Amos 5:26. Pero la situación no cambió luego del cautiverio, puesto que en la época del profeta Ezequiel, siglo 6 antes de Jesucristo, se adoraba indistintamente a Jehová
o a Tamuz Adonís, es decir, a Adonai. Luego me llevó a la entrada de la puerta del templo de Yahweh, que mira al norte, y vi que había allí unas mujeres sentadas llorando la muerte de Adonís. Rimón Tamuz, Ezequiel 8:14. 29º día. Para comprender ahora el porqué del culto a Proserpina en Rusbaal, hay que adelantarse bastante en el tiempo histórico y llegar hasta una época en la que los sacerdotes del pacto cultural habían conseguido confundir profundamente las características individuales de Demeter, ama, y del Perséfone, fría, a las que se nombraban simplemente como las diosas. El propósito de los sacerdotes era sustituir a las diosas hiperbóreas atlantes por la imagen de la gran madre Binah, uno de los aspectos de Yahweh, el creador uno. Es aquí donde debe situarse el origen del mito de Adonís, nombre griego de Adonai, el Señor Yahweh. Según el mito griego, la madre fue Mirra, a la que los dioses convirtieron al árbol cuando estaba encinta de Adonís. Mirra, el mismo vegetal que uno de los reyes magos del oriente, enviados de Fraternidad Blanca, ofrenda al niño Jesús. A los 10 meses, el árbol de mirra da a luz y nace Adonís, un niño que representa la belleza, lo que no es más que un modo simbólico de decir que Tiferet, la belleza en el corazón de Yahweh, uno de sus 10 aspectos, nace del árbol granado. Sigue el mito afirmando que Afrodita, la diosa del fuego del amor, es decir, el arquetipo del fuego caliente en el corazón, se enamora del niño y lo confía para su cuidado a Perséfono, Proserpina. Ya tenemos presente pues la gran madre Binah, el aspecto inteligencia de Yahweh. Las dos diosas Afrodita y Perséfone terminan rivalizando por conquistar el amor de Adonai, lo que significa que en el animal hombre u hombre común, imagen de Adán, es normal que entren en conflicto el fuego caliente en el corazón, Tiferet, y la inteligencia que infunde Binah en el cerebro. Esta ambivalencia se ve en la irresolución del mito. Adonai debe contentarse con permanecer alternativamente con cada una de las diosas, aunque la preeminencia que los sacerdotes conceden al corazón como asiento del alma quiso que el bello Dios pasase más tiempo con Afrodita que con Perséfone. Al corazón está ligado el símbolo de la rosa, y es así que la muerte de Adonai trae al mundo las rosas rojas, nacidas de las gotas de sangre de su herida. Es Artemisa, la diosa osa, quien causa que un jabalí hiera mortalmente al dios. La oposición entre jabalí, una de las manifestaciones de Vishnu, y la osa es tema clásico de la sabiduría hiperbórea. Solo diré aquí que el jabalí está relacionado al misterio de los golem, como se vio durante el asesinato de las rayas de Tarsis, y que el mito indica alegóricamente un grado alcanzado por ellos, un nivel jerárquico que les permitirá llevar adelante el estandarte de Israel cuando el propio pueblo elegido se vea imposibilitado de hacerlo. Cuando Adonai se desangre momentáneamente en el Pardes Rimonim para crear las rosas que florecen durante la sinarquía universal, en Frigia, los golem oficiando como sacerdotes de Cibeles y adoptaron la práctica de la sodomía ritual, vicio que aún subsiste en los grados altos de la masonería por ellos creada. El mito frigio del Adonai era el de Atis, en cuyo culto los golems desarrollarían un papel protagónico fundamental. Allí a la gran madre Binah se le llamaba Cibeles, diosa que propiciaba escandalosas orgías y exigía que sus sacerdotes del perro fuesen eunucos. En el curso del culto eran común que, llevados por el frenesí orgiástico, muchos participantes se contrasten voluntariamente como el arquetipo Atis, pasando a integrar luego, si sobrevivían a la mutilación, la corte de sodomitas que adoraban y servían a la diosa. De acuerdo con la leyenda frigia, Cibeles era adorada como piedra de fuego, deseoso de copular con ella. Zeus Jokma deposita sobre la piedra su semen, acto que deja encima a la diosa. Nace así Agdistis, un ser hermafrodita, a quien Dionisio Jehová embriaga y castra, con el fin de individualizar su sexo.
De la herida de Agdistis brota abundante sangre, la que se transforma en el árbol granado, razón por la cual Atis, así como Adonís, se lo llamaba Rimón, granado. Empero, el falo mutilado de Agdistis, arrojado en la tierra, se transforma en su vez en el árbol almendro, un miembro de la familia de las rosas, una granada, fruto del granado de Agdistis. Deja encinta a Nana, hija del dios río Sangario. De este embarazo nace Atis, un bello dios semejante a Adonís, y como por Adonís, por Atis también lucharán la gran madre Biná y la diosa del fuego caliente en el corazón, Tiferet. Agdistis, ahora convertido en mujer, se enamora de Atis al igual que Cibeles, con quien debe disputar los favores del bello dios. Evidentemente, Atis es un Adonís frigio, un representante de la belleza de Yahweh en el corazón, pretendido a la vez por la gran madre Biná, Cibeles, y por Tiferet, Agdistis, Afrodita. Pero el mito frigio contiene más detalles. Atis, enloquecido por Agdistis, se castra y muere a raíz de la mutilación durante el culto de Cibeles. La diosa lo sepulta y la planta sobre su tumba un árbol almendro. Atis fue, pues, un eunuco y un sodomita, signado por los símbolos del granado y el almendro, lo que prueba claramente que el origen del mito es hebreo. Recuerde, doctor Ciegnagel, por otra parte, que los jacobinos que produjeron la Revolución Francesa, cuyos jefes eran judíos y Golem, se identificaban con el gorro frigio, es decir, con el gorro de los sacerdotes de Frigia, el cual tiene forma de prepucio cortado para indicar el carácter sodomita de los sacerdotes de la gran madre Cibeles Biná, la diosa razón de los enciclopedistas. No ha de sorprender a esta altura que haya sido Dionisio Sebasio, un dios de la cebada como Jehová, quien haya castrado a Agdistis después de embriagarlo con vino de cebada. Jehová había santificado el sábado, el día que en todo el Mediterráneo se dedicaba al culto de Saturno y al que le estaba dedicado el granado. Saúl, el primer rey de Israel, consagró el reino Malcout al granado que representaba a Yahweh. Dionisio, el de los pies de toro, y Borseguies era un dios rengo, igual que el Minotauro, así como rengueante era la danza del laberinto que bailaban, y aún bailan, las perdices macho. Esta danza era ejecutada por los sacerdotes hebreos del Baal Tamuz, Adonís en tiempos de Elías, en el siglo IX antes de Jesucristo. Tomaron los sacerdotes del novillo que se les había traído, y después de prepararlos estuvieron invocando el nombre del Baal Tamuz, Adonís, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo ni voz ni respuesta. Entre tanto, ellos danzaban cojeando junto al altar que habían hecho. Primera de Reyes 18:26. La palabra hebrea Pesach, que designa de la Pascua, significa justamente baile cojeando, debido a que aquella fiesta era una de la misma que la de Baal Adonís, el dios Rimón, que había sido muerto por un jabalí. Esta identidad es el origen de la prohibición hebrea de comer carne de cerdo los días sábados. Además, la tradición levítica decretaba que el cordero pascual, la víctima del holocausto de la Pascua, fuese servida sobre una fuente de madera del granado. La granada era la única fruta que se podía introducir en el Sacta Sanctorum, y el supremo sacerdote, al hacer la entrada anual en el templo, llevaba cosidas en su efod pequeñas borlas con forma de granada. El rollo de la Torá se envolvía sobre un palo llamado Eschahim, es decir, el árbol de la vida, el cual se hallaba rematado en cada extremo por dos granadas talladas, y el óctuple candelabro, Chanuká, posee una granada coronada a cada brazo, en lo que brilla Yod, el ojo de Yahweh. El séptuple candelabro, por su parte, menorá, tiene 7 cálices de flor de almendro, que recuerda la institución del sacerdocio de Aarón, cuando floreció la vara de almendro que le suministraba Moisés. Y sucedió que, cuando al día siguiente entró Moisés en la tienda del testimonio, la vara de Aarón, la de casa de Leví, había echado brotes y flores, y había producido almendras. Número 17:23. Para perpetuar el recuerdo de este milagro, dice Yahweh, harás un candelabro de oro puro, tanto su base como su tallo, su cálice, sus capullos y sus flores formarán cuerpo con él.
6 brazos saldrán de sus lados, y 3 brazos de un lado del candelabro y 3 brazos del otro. 3 cálices a modo de flor de almendro tendrá el primer brazo con sus capullos y sus flores, igualmente el segundo, etc. En Éxodo 25:31. Y según la visión del profeta Zacarías, estas 7 lámparas son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. Zacarías 4:10, vale decir una representación de la Shekinah. Los cultos de Ruz Baal, el antiquísimo de Baal Tamuz, Adonís practicado por los sacerdotes hebreos, y el de Baal Moloch, oficiado por los golems, fueron interpretados por los romanos como formas de adoración a Cronos, Saturno, un dios equivalente a Jehová Adonai, o Rimón, Atis, Adonís, Dionisio. Desde el siglo III a.C., los sacerdotes del pacto cultural que proliferaban en Roma dedican Ruz Baal al culto de Proserpina o Perséfone, la amante infernal de Adonís. En la misma época y a escasa distancia, los señores de Tarsis se consagran al culto de Vesta, la diosa del fuego del hogar, tras la que ocultan su concepción del culto del fuego frío. Los dos cultos opuestos, el del fuego frío de Vesta de Tarsis y del fuego caliente de Proserpina de Palos, se desarrollan simultáneamente sin que ninguno intente superar al otro. Y vale la pena repetir que aquella versión del Proserpina equivalía a una Perséfone tardía, más cercana a la gran madre Cibeles Binah que a la Perséfone antigua o fría, la esposa de Nabután. En el siglo II después de Jesucristo, siempre furtivamente llegan Vera y Birsa a Huelva, pero esa vez no atacan a la casa de Tarsis, sino que se dirigen a Ruz Baal a supervisar el culto de Proserpina por encargo de Melquisedec, un supremo sacerdote de la Fraternidad Blanca. Luego de la partida de los inmortales, el templo de la comarca de Palos comienza a ganar fama por los milagros que protagoniza la diosa, el principal de los cuales consiste en la cura de la hidrofobia. De todas las regiones de la península y aún de ultramar acudían entonces los mordidos o infectados por las mordeduras de perros para recuperar la salud perdida. Recién ahora, cuando oyeron a Birsa decir contra los perros la ilusión de la rabia, comprendieron los 4 sacerdotes que aquellos milagros antiguos estaban relacionados con los poderes de Vera y Birsa. Un siglo después, en el año 159, el misionero siriaco convierte al culto de Ruz Baal en cristiano por el simple trámite de identificar a Proserpina con la Virgen María, llamada desde entonces Nuestra Señora de la Rábida, puesto que la diosa continuó cuando la hidrofobia, pero entonces, como María, Madre de Dios, Proserpina, Perséfone, era ya imagen acabada de la gran madre hebrea Binah. El nombre de la Rábida fue, pues, 500 años anterior a la denominación rapta o rápita, con que los árabes señalaban la ermita edificada en Ruz Baal sobre los cimientos de la antigua capilla de Nuestra Señora de la Rábida, producida a Reconquista. La ermita pasó en principio a manos de los monjes solitarios de San Francisco, que construyeron el convento con sus dimensiones actuales, pero pronto fue concedido por el Papa a los templarios, quienes lo ocuparon hasta la disolución de su orden. El obispo San Macario, para celebrar la liberación del convento, hizo donación al soldado Constantino Daniel de una escultura que la tradición atribuida al apóstol San Lucas y que le representaba a la Virgen María. En el momento que estoy evocando, cuando los inmortales Vera y Birsa se hallaban reunidos con los 4 sacerdotes en el castillo de Aracena, aquella escultura aún se encontraba en el convento de la Rábida en Ruz Baal, frente a la comarca de Palos. Convento de la Rábida. En el convento de la Rábida, el 30º día. Los 4 sacerdotes de Jehová Satanás reflexionaban sobre el anuncio de los inmortales. Próximamente ocurriría la 12ª manifestación de la Shekinah. Muy cerca de allí, en Ruz Baal, y ellos serían protagonistas de aquel extraordinario portento. Solo otro sacerdote de Israel podría comprender el éxtasis que experimentaban los 4 ante semejante posibilidad.
porque solo el alma de un judío es capaz de comprender a la Shekinah. El más emocionado, el gran maestre del temple. Oh, qué gran honor, pensaba estremecido, que a mi orden se haya confiado la custodia de tan sagrado lugar. Dios mismo descenderá ahora en medio de los nuestros, y así por el estilo. Cada uno daba rienda suelta a sus fantasías rabínicas y Golem. En efecto, sacerdotes, aprobó Birsa, adivinando el pensamiento de los presentes, vosotros contribuiréis como nadie a ejecutar los planes de Dios. Miles de monjes golems y de doctores hebreos trabajan para instaurar la sinarquía universal. Todos ellos gozan del favor de Elohim y serán recompensados magníficamente. Pero solo vosotros 4 conocéis hoy el anuncio de la Shekinah, y solo a vosotros y a quienes vosotros llaméis para colaborar, Yahweh Sebaot considerará responsables del holocausto de agua que Kiblón lo ofrendará en su día. Alegraos pues, sacerdotes, porque el triple holocausto de Kiblón, uno de los más sangrientos en la historia, os será atribuido si cumplís con la misión que os encomendaremos. De ella depende que se realice el designio de Yahweh. Sobre ella reposa, sacerdotes, uno de los pilares de la historia. Ahora que el mal ha sido extirpado en Huelva, prosiguió Vera, ahora que la sangre de Tarsis se ha convertido en Legia, os encargaremos una misión muy simple, cual es la de afirmar el bien sobre la tierra. Y el bien es Yahweh, y Yahweh solo puede descender en tierra santa. A vosotros corresponde, sacerdotes de Yahweh, purificar la tierra. La mirada de Vera era interrogadora. Sí, exclamaron Nazi y Benjamín al unísono. Purificar la tierra es tarea de sacerdotes, santificarla es facultad de Yahweh. De acuerdo, sacerdotes, nosotros, los representantes de Melquisedec, os ordenamos: purificad esta tierra de Huelva, borrar todo vestigio del misterio del fuego frío, limpiad la mancha del culto a la Virgen de la Gruta, por sobre todo, eliminad el recuerdo de esta tenebrosa deidad, pues no habrá paz, ni en la tierra ni en el cielo, y Ruz-Baal no será tierra santa, mientras perdure la presencia perturbadora de la Virgen de Agartha, portando su semilla maldita. Naturalmente, dijo Vera, que una expiación semejante solo será efectiva si se reemplaza a un culto por otro. En consecuencia, os ordenamos también implantar en todos los lugares necesarios el nuevo culto de la Virgen de los Milagros. Ella iluminará con su fuego caliente las tinieblas que derramó la intrusa. Cuando los gentiles le entreguen su corazón sin reservas, la intrusa será olvidada. Se apagará el recuerdo de su abominación y la tierra quedará purificada. Entonces y solo entonces descenderá la Shekinah en Ruz-Baal. Pero ese culto ya existe, interrumpió el gran maestre del temple. Justamente en la Rábida se adora a la Virgen de los Milagros, la antigua Proserpina de Palos, señora de Rabia. Os equivocáis, sacerdote, aseguró Vera, sonriendo horriblemente. Me estoy refiriendo a un nuevo culto que reemplazará también al que vos mencionáis, el culto a la Gran Madre Binah, a quien advocaréis como Virgen de los Milagros para evitar que los gentiles sospechen la sustitución, pero que recibirá varios nombres sagrados, solo conocidos por los sacerdotes iniciados, golem y rabinos. Me estoy refiriendo, pues, a la Virgen de la Ciñuela, o a la Virgen de la Cinta, o a la Virgen de la Barca, o a la Virgen del Niño de Barro, o a la Virgen del Fuego Caliente. Buscad, sacerdotes, buscad al monje escultor que habéis hecho venir desde Francia. El abade Claraval salió presuroso de la biblioteca y un instante después entraba seguido del humilde monje cisterciense, que traía en sus manos un rollo del pergamino y un tizón del carbón. El monje se detuvo frente a Vera, seguido del abad, y contempló aterrorizado el rostro diabólico del inmortal. Escuchad bien, miserable, les petó Vera con los ojos llameantes de odio. Os voy a hacer una advertencia sobre lo que veréis en este lugar. No hablaréis jamás a nadie. Cumpliréis vuestro trabajo y luego os enclaustraréis de por vida en un monasterio de clausura. Y ni se ocurra desobedecer nuestro mandato, pues la tierra será chica para ocultar vuestra traición. No obstante, no confiamos en vos y seréis vigilados día y noche desde ahora. Pero debéis saber, criatura mortal, que ni la muerte os podrá liberar de nosotros.
pues a los mismísimos infiernos iremos a castigarte. ¿Habéis comprendido los riesgos que corréis? El pobre monje se había arrojado al suelo, a los pies de Vera, y temblaba como un perro asustado. No, osaría traicionaros, balbuceaba, sin levantar la mirada de los pies de Vera, sin atreverse a ver nuevamente la amenaza mortal de sus ojos. Más vale que digáis la verdad, dijo con ironía aquel rey de la mentira, que era Vera. Levantaos, perro, ordenó con dureza, y observad la página de este libro abierto. ¿Qué veis en ella? Los 4 sacerdotes se miraron entre sí, asombrados de que los inmortales mostrasen al monje escultor que no era ni teólogo ni cabalista, y mucho menos iniciado, un dibujo secreto del Sefer Ichej. Tratando de serenarse, el imaginero se apoyó con sus 2 manos en el borde de la mesa rampa y observó la hoja indicada. Lo que vio pronto lo hizo olvidar los amargos minutos anteriores, y él se lo repetiría para sí mismo toda la vida. Lo recompensó de los sufrimientos padecidos hasta entonces. Por primera vez se sintió libre de culpas, sin pecado, perdonado por una piedad que venía del adentro del alma, como si el alma participase de un jubileo divino. ¿Y quien inspiraba esa sensación de libertad anímica, esa seguridad de ser aprobado por Dios y amado por Cristo? Era la más bella y majestuosa imagen de la Madre de Dios que en el monje viera nunca, porque desde luego aquella señora estaba viva. Mientras sostenía al niño en sus brazos, la madre lo miró fugazmente, y fue en ese instante que él se sintió perdonado, en paz, como si ella le hubiese dicho: anda, hijo de Dios, que yo intercederé para que el rigor de su ley no sea recalcitrante contigo. Cumple tu misión y retrátame como me ves, en la plenitud de mi santidad, para que los hombres vean también el milagro que tú ves. Cumple con todo tu talento y el gran rostro de Dios te sonreirá. Es tan bella, gritó el escultor, completamente alucinado. Solo unas manos guiadas por la gracia de Dios y una piedra bendecida por el Altísimo podrían realizar la obra que se me pide. Pero yo pondré mis manos al servicio de Dios, y vosotros, que sois poderosos, me proveeréis de la mejor piedra de alabastro del mundo. Y desplegando el pergamino junto al libro, se puso a dibujar febrilmente el retrato de una virgen con el niño de novedosas características. Los 4 sacerdotes lo miraban sorprendidos, pues era evidente que su visión no provenía del libro Sefer Ichej, por lo menos de la hoja que estaba a la vista, sino de otra realidad, de un mundo celeste que se había abierto ante sus ojos y le había revelado la señora de su inspiración. Con insuscitada paciencia, los inmortales aguardaron una larga hora hasta que el monje pareció retornar a la realidad. Sobre la mesa se hallaba completada la síntesis gráfica de la visión sobrenatural. Eminencias, ahora comprendo vuestras reservas, dijo el tallista, aún emocionado. Vosotros, indudablemente con la autorización del Señor, me habéis permitido asomarme al cielo y contemplar a la Madre Santísima. Tened por seguro que aunque siempre lo recuerde y quede mi obra como testimonio de esta visión, jamás saldrá de mi boca el origen de la misma, como lo habéis advertido al comienzo. Os respondo de ello con mi vida. Empero aquí entrecerro los ojos y reflexiona en voz alta para sí mismo. ¿Qué es la muerte frente a la posibilidad aún más aterradora de perder el favor de la Madre de Dios, de fallarle a ella? ¿Cumpliré?, dijo ahora gritando. Oh, sí, cumpliré, por ella cumpliré. ¿Os creéis capaz de tallar la estatua que necesitamos?, interrogó Birsa, sin muchas contemplaciones por el estado místico del monje escultor. Oh sí, pondré todo mi arte y la inspiración divina que ahora me embarga para dar el acabado más perfecto a esta imagen, y señalaba los dibujos esbozados a carbonilla sobre el fino cuero del pergamino. En esto se exponía una madre sublime, dotada de un bello rostro de rasgos israelitas y vestido de igual nacionalidad, cubierta la cabeza con una mantilla larga hasta más abajo de la cintura y sosteniendo al niño con la mano izquierda, mientras en la derecha portaba un cetro coronado con granada. El cuerpo de la madre daba la impresión de estar levemente inclinado hacia la izquierda, quizá para dejar que el niño divino ocupase el centro de la escena. El niño, por su parte, miraba de frente y bendecía al observado como un gesto de la mano derecha, en tanto que en la izquierda sostenía una Safera Orbis Terrae,
Ambos, la madre y el niño, estaban coronados. La madre lucía corona de reina que el imaginero anotaba. Debía construirse el oro puro y el niño tenía sobre un aro de plata en halo 3 flores de almendro separados proporcionalmente. El 6º pétalo de cada flor flotaba 9 rayos, símbolo de los 9 poderes del Mesías. A los pies de la Virgen, diversos símbolos como caracoles y peces indicaba la naturaleza marina de la advocación. Ella misma se hallaba posada sobre las olas. Hasta cierto punto confiaremos en vos, aunque igualmente seréis vigilado, amenazó Birsa. Luego de examinar el bosquejo, nos agrada lo que habéis visto y lo que pensáis hacer. Sois afortunado, siervo de Dios. Ahora retiraos a vuestra celda, que mucho tenéis para orar y meditar. Momentos después estaban nuevamente los 6 reunidos frente al Sefer Ichen. ¿Qué es lo que vio el monje, oh inmortales? ¿De cierto que no ha sido esta figura de la página Lamed?, preguntó el abad de la Claraval. De cierto que no, respondió Birsa. Vera ha hecho comer al escultor un grano de este fruto, y señaló la granada Biná. En efecto, confirmó Vera, hemos permitido al monje asomarse al 7º cielo, al palacio donde mora el Mesías, en los amorosos brazos de su madre Biná, y él ha visto a la madre y al Mesías, a la pareja divina de los aspectos de Yahweh que rigen el 7º cielo, la madre Biná, derramando la inteligencia creadora de Yahweh Elohim con el fuego caliente de su amor, y el soplo de Yahweh que es el alma del Mesías. El niño cuya forma es la de Metatrón, cuya cabalgadura es Arabot, las nubes, cuya ronda se realiza sobre las aguas de Abir, el éter, y cuya manifestación es la Shekinah, el descenso de Yahweh en el reino. Hemos hecho esto porque necesitamos que se represente esta visión sobre una primera piedra y se exhiba en la Rábida, en reemplazo de la estatua del obispo Macario que custodian los templarios. La talla se realizará un secreto y cuando esté lista, vosotros la sustituiréis con la mayor discreción. Se afirmará entonces con más énfasis que nunca que la misma es obra del evangelista, que el propio San Lucas la talló en el siglo I. Es importante que así se haga porque Kiblón algún día llegará a Rusbaal a confirmar su clave, que será C-A-M, es decir, Shekinah Abir Metatrón, la clave universal del Mesías, por la imagen nueva de la Virgen de los Milagros. Él sabrá que allí se manifestará la Shekinah para dotarlo del verbo de Metatrón a través del Abir, el éter. Como sabéis, esta imagen del árbol rimón sefirótico simboliza a Adam Yahá, el hombre de arriba, también llamado Adam Kadmon, el hombre primordial, es decir, la forma humana de Yahweh, la cual se reproduce en Adam Arishon, el hombre terrestre. En los frutos del divino granado de la vida están los 10 nombres, números arquetípicos con los cuales él adoptó dicha forma y dio existencia a todos los entes creados. Estos nombres, números, llamados Sefirot, son el nexo entre la unidad de Yahweh y la pluralidad de los entes. Para Yahweh, los Sefirot son idénticos y uno con el uno. Para el mundo, los Sefirot son distintos y dan existencia a los múltiples que constituyen la realidad. Visto desde el mundo, por nosotros, los seres creados, los 10 Sefirot emanan sucesivamente de él uno sin dividirlo y brotan del árbol rimón. El primer fruto es Keter, la corona de Ejie, el aspecto esencial de Yahweh. Bajo Keter recién está el trono de Dios. El más alto de la creación, Keter, es el santo anciano, Atika Kadisha, o más aún el anciano de los ancianos, Atika de Atikim. Él se sienta en el trono y hasta el solo llega a Metatrón, quien a veces desciende hasta los hombros, como habló con Moisés en el Sinaí, y los conduce ante el anciano de los días. Él es el que dijo a Moisés: yo soy el que soy. Ejie, Asher Ejie, Éxodo 3:14. El poder de Ejie se extiende directamente sobre los serafines o serafines, Hayot Hakadosh, es decir, almas santas, ángeles constructores del universo. De Keter surge el segundo de los Sefirot, la Sefirah Jokmah, la sabiduría del Yah, el Dios Padre. La Jokmah es el divino pensamiento de todos los entes.
Nada hay que haya existido, exista o vaya a existir que antes no estuviese en potencia en la Jokmá. Muchos son los granos de este fruto, padre de todos los frutos de la tierra. Esta misma imagen del árbol Rimón es producto de la Sefirá Jokmá, que en este caso se revela a sí misma, quien se hace presente en la Jokmá e introduce a los hombres en la esfera del Padre. Es Raziel, el ángel que escribió para Adán el primer libro de la ley. Pero la sabiduría del Padre cruza del canal Dahat y se refleja en Biná, la tercera Sefirá, cuya inteligencia divina es necesaria para que se concrete la creación de los entes pensados. Biná es la gran madre universal. Por ella la sabiduría del Padre produce los frutos de los mundos y del contenido de los mundos. El fuego caliente de su amor universal inunda el éter Abir y transmite a todos los mundos la inteligencia de Yahweh Elohim, el tercer aspecto de El Uno. Bajo su poder se encuentran los enérgicos ángeles Aralim, que actúan en la esfera de Saturno. Pero el ángel principal, el que comunica al hombre con la divina madre, es Zabkiel, el que fuera guía de Noé. El gran navegante Biná es pues señora de marinos. Keter, Jokmá y Biná constituyen el gran rostro del anciano Arikampín. Los 7 sefirot de construcción que restan forman a su vez el pequeño rostro de Dios, reflejo del gran rostro y primer acceso a el uno que el hombre puede obtener partiendo de cualquier cosa creada. Los siguientes sefirot son numeraciones emanadas de la Trinidad esencial Keter, Jokmá y Biná, Hesed y Netzach, que se encuentran a la derecha del árbol Rimón. Son masculinas como el padre Din y Jod. Femeninas como la madre fructifican a la izquierda del granado. En la columna central de un tronco crecen los frutos neutros que sintetizan los opuestos de las dos trinidades sucesivas: Din, Tiferet, Hesed, creadora y productiva, y Jod, Yesod, Netzah, ejecutora y concretadora de los entes. Por último, está en el centro Malkut, el reino que refleja Keter, la corona, y es la síntesis manifiesta de la forma del anciano de los días. Por el reino desciende la Shekinah a la tierra, y el reino de Dios se concretará en la tierra cuando la Shekinah tome la forma del pueblo elegido, gobernada por el rey Mesías. El 4 sefirot es pura Gesed, la gracia de Elohai, su misericordia y piedad. Es la mano derecha de Yahweh, y bajo su poder se hallan esas criaturas de los cielos llamados dominaciones o Hasmalim, que actúan en la esfera de Júpiter. El ángel principal es Zadkiel, quien fuera guía de Abraham. El 5 sefirot es Din, el rigor de Elohim Gibor. De este fruto procede la ley de Dios, y sus granos son las sentencias de su tribunal. Todo acto humano y todo ente de la creación deben someterse al juicio de la Geburá, de Elohim Gibor. Es la mano izquierda de Yahweh, y bajo su poder están las potestades denominadas serafines, que influyen en la esfera de Marte. Su ángel principal es Camael, el protector de Sansón. El 6 sefirot es Tiferet, la belleza de Yahweh, unido con la Sefirá Hosed y Din conforman la tríada productora de los entes creados. Din, Tiferet, Hesed, pero en realidad Tiferet es el corazón de Yahweh, el asiento del fuego caliente de la gran madre Biná. En Tiferet las formas adquieren la perfección arquetípica de la belleza suprema. Los actos de los hombres inspirados en Tiferet solo pueden ser actos de amor, y los entes creados se hallan religados entre sí por el amor universal que irradia el corazón de Yahweh. En Tiferet todo es bello y perfecto, porque la sabiduría Jokmá de las cosas pensadas perfectas y la inteligencia Biná de su concepción producidas por la gracia Gesed y ajustada al rigor Din de la ley, brillan en su fruto. Mas Tiferet no es una granada sino una fresa, es decir, una rosa, otra parte del mensaje uno del amor de Yahweh hacia el hombre anímico. La fresa Tiferet se transforma en rosa cuando el corazón del hombre terrestre alberga el fuego caliente de la pasión animal. Bajo su poder se encuentran los ángeles que operan a través de la esfera del sol, las virtudes llamadas Malakim, y existen aquí dos poderes ángeles, uno Rafael, que fue guía del Isaac,
y otro Peliel, que dirigió el destino de Jacob. Actúan también aquí unos ángeles que deberían estar más alto. Son los serafín nefilín, que los atlantes blancos acusan de ángeles traidores, pero que en verdad sirven a Yahweh con enérgica dedicación, llevando adelante sus planes de progreso humano y favoreciendo la creación de la sinarquía universal del pueblo elegido. Ellos fundaron la Fraternidad Blanca y fijaron su residencia en el corazón de Yahweh, y de ellos depende la jerarquía oculta de sacerdotes de la tierra. El séptimo Sefirot Netzah revela la victoria de Yahweh Sebaot, el Dios de los ejércitos celestes. Es la columna derecha del templo Hakim, y bajo su poder están los principados o Elohim, los ángeles que influyen desde la esfera de Venus. Serviel, el ángel director de David, la preside. El octavo Sefirot es Hod, la gloria de Elohim Sebaot, la columna izquierda del templo Boaz. Domina a los arcángeles Ben Elohim, que se expresan desde la esfera de Mercurio. Miguel, el inspirador de Salomón, es aquí el ángel principal. El noveno Sefirot es Yesod, el fundamento de la creación de Yahweh Sadai, el Todopoderoso. Es el órgano reproductor de Yahweh, y conjuntamente con Netzach y Hod compone la última tríada constructora o ejecutiva, Hod, Yesod y Netzach. Su poder abarca a los ángeles conocidos como querubines, que se manifiestan desde la esfera de la luna, y su ángel principal es Gabriel, protector de Daniel. Y el décimo Sefirot es Malkut, el reino de Adonai Melech, el Señor Rey de la creación, reflejo último del anciano de los ancianos. Por eso bajo su poder se sitúan todos los miembros de la jerarquía oculta y de la Fraternidad Blanca, los Izim del pueblo elegido, y por eso su ángel principal es Metatron, el alma del Mesías. Malkut es la madre inferior, como Binah es la madre superior. Mas si el descenso de la madre inferior se exterioriza en el pueblo elegido, este pasa a ser la Shekinah, la esposa mística de Yahweh. Bueno, mis amados, pues es necesario investigar y estar bien con mente abierta todos estos relatos de esta novela. Seguiremos compartiendo en los próximos capítulos. Que tengan un maravilloso despertar. Bye bye.